¿Cómo están amigos y amigas que leen por gusto? Me acompaña Violeta Barrientos. Violeta Barrientos acaba de publicar con álbum del Universo Bacterial esta reedición, esta segunda edición de Cosas sin Nombre que salió por primera vez en 2008. Violeta Barrientos es además investigadora, docente universitaria en la maestría de género, también Sí, sí, sí. activista, bueno y poeta también. Violeta, bienvenida y muchas gracias por darte un tiempo para charlar conmigo. Muchas gracias, Ale, por gusto. A ti, Jaime. Violeta, hemos estado charlando de política, de la vida, de Pilar Duque y de varios temas. Y también, bueno, que nos conciernen, que te conciernen también, o que nos conciernen en tantos ciudadanos. Y yo tenía la inquietud, ¿no? Ajá. ¿Qué lugar ocupa en tu vida, en tu quehacer, la poesía? Porque son tantos temas los que te interesan también como investigadora, como activista. Sí. Bueno, la poesía creo que es mi alma, aunque a diario a veces no ocupa el mismo lugar de tiempo porque me requieren múltiples exigencias, no solo laborales, ¿no? Sino a veces políticas, urgencias que hacer, hasta una marcha determinada, que me interesa mucho la presencia, por ejemplo, en la calle, ¿no? Ahora que estamos tan escasos de eso, ¿no? Entonces hay ciertas urgencias y sobre todo en los últimos tiempos en este país que me demandan tiempo, ¿no? Pero mi corazoncito siempre ha sido de poeta y creo que eso es lo que hace que este espacio que digo de urgencias ocupe una prioridad, porque yo creo que quienes somos poetas somos sensibles sobre todo, ¿no? Al contexto. De otra manera seríamos que tambores que resuenan, como dice el Evangelio. Había visto una entrevista que te hicieron en La Mula ya hace buen tiempo, quizás 10 años o un poquito más. Ya. Hablabas tú ahí que tenías una primera vocación que era la de pintora, Sí, ¿no? hace años luz. Lo que pasa es que empecé con eso. Mi pasión, bueno, siempre ha sido el color, por ejemplo, o también la música, ¿no? Entonces, eran mis intereses cuando era pequeña. Luego, cuando vi frustrado el interés de ser así pintora, me dediqué a lo literario. Y justo me encontré con un amigo en esa época que era Juan Pacheco, que era escultor, y que más bien migraba de la escultura a la poesía. Yo le decía, pero yo al contrario, quiero ir hacia el lado de las artes plásticas. ¿Por qué vienes hacia el lado de las letras donde todo es abstracto, donde no hay materia? Porque la materia es muy importante, ¿no? Para mí es muy importante en la poesía, por ejemplo, el sonido, también el color, que de alguna manera la palabra como que homogeniza en lo abstracto que es, ¿no? Que si hacemos el paralelo, y concretamente en Cosas sin Nombre, bueno, acá está el color, bueno, Sí, la pues. propuesta de álbum del Universo Bacterial, Sí. el diseño es bastante rica, ¿no? Sí, Sí, hay pintura también, porque son escenas, ¿no? Son producto de la observación, el pintor exacto. observa, el poeta también. Son como fotografías, ¿no? Viñetas, en ese libro en particular. En otros libros siempre también he trabajado a veces a partir de referentes pictográficos universales, como por ejemplo en El Jardín de las Delicias, trabajé justo sobre El Jardín de las Delicias de Bosch y la obra de Bosch. Luego he reflexionado a veces en torno a la poesía y el grabado. También en varios de mis libros han sido acompañados con grabados originales de diferentes artistas. Trato, como te digo, de asociar lo que es abstracto, formal, a lo que es la materia. Acuérdate que también la palabra es lo mismo, ¿no? Tiene un aspecto material y otro aspecto que es el de la idea, el concepto, ¿no? Cosas, Entonces, sí, sí. Cosas sin Nombre, pensaba, ¿no? En el poemario de años anteriores, El Innombrable Cuerpo del Deseo, ¿no? En común, emparentados, digamos, la cuestión de nombrar algo y el libro empieza con nombrar lo real es imposible. Sí. Un verso, una idea muy sugerente que deja ahí, ¿no? Resuena. Nombrar lo real es imposible, cuando uno podría decir más bien lo concreto, por ser visible, por ser palpable, al contrario, uno puede designarlo. Pero es muy relativo, ¿no? Y desde la poesía hay tiempo y espacio para esa reflexión, ¿no? Claro, lo que pasa pues es que la realidad es inmensa y no todo puede ser nombrado, ¿no? Nada más pensemos en el tema del color al que nos referíamos hace un rato, ¿no? Sí. Te digo color amarillo, pues hay diversidad de amarillos y es lo mismo si te digo, por ejemplo, mujer, pues hay diversidad de formas de mujer o de hombre.
Y entonces el lenguaje como que queda corto ante la realidad desbordante. Y es también un eje principal cuando tocamos el tema de género, ¿no? O de orientación sexual. Entonces nos damos cuenta pues que la realidad de la sexualidad humana es inconmensurable y que solamente nos limitamos a algunas variantes a las que nombramos, ¿no? O lo mismo con el binarismo de hombre-mujer. En otras culturas, al igual que el lenguaje, son convenciones que se dice, bueno, existen 2 géneros, existen 3 géneros, o etcétera. ¿Por qué, digamos, tratar de imponer como una suerte de dictadura, ¿no? Hay un fluir constante, una modificación de estas convenciones culturales o del lenguaje, ¿no? Bueno, y en el caso de Lo Innombrable, en el otro libro, era lo innombrable del deseo, ¿no? Mientras que Yo Deseo es un universo de posibilidades, fantasía sobre lo que podría ser, etcétera, hasta que ya, si se concreta ahí, termina el deseo, creo, se congela ya cuando se nombra, ¿no? Hay un final. Habías comentado ya anteriormente que te interesaba que cada libro explore algo distinto, ¿no? No necesariamente que en todos los poemarios hayan constantes, ¿no? Que como que cada libro tiene su propio vuelo, su propia exploración. Anteriormente, claro, estaba lo erótico, estaba muy presente también el tiempo. Aquí en Cosas sin Nombre también aparece el tiempo, pero sobre todo creo que lo hay en común es la observación, ¿no? Sí, De lo la observación. cotidiano. Bueno, te explico a ver lo del cambio en cada libro. Yo me acuerdo que este tema, por ejemplo, era un tema de extensa conversación con Enrique Verástegui, con quien tuve una larga amistad desde que volví de Francia. Nos conocimos porque yo lo estaba estudiando en mi tesis de doctorado, ¿no? Entonces nos hablábamos todos los días, creo, por teléfono. Y entonces me decía, lo que pasa es que tú has matado al autor, ¿no? Sí, le digo, porque a mí no me interesa que me digan que yo tengo tal estilo y escribir igual todos los libros, qué aburrido, ¿no? Además, yo sentía que eso tenía que ver también con que en una época, en la adolescencia, hice teatro. La verdad es que la actuación al final no fue lo que me atrajo más, pero siempre era muy aburrido ver al mismo actor haciendo los papeles de malo o haciendo los papeles de bueno, ¿no? Entonces, el reto que me planteé fue que si quería decir algo, cada vez tratara de ser de una forma distinta, ¿no? De una forma original, que forma y materia nuevamente fueran en conjunto, no que la idea que yo tuviera de algo tuviera que supeditarse a una suerte de estilo. Pero yo no sé por qué, y creo que la idea es hasta ahora, ¿no? Se prefiere a los autores que machacan en todos sus libros el mismo modo de escritura, y entonces se me ponían cuestiones así como bien peyorativas que decían autora que está en busca de su estilo, ¿no? ¿Y qué querían? Que escribiera pues barroco, no sé, romántico, una cosa siempre, ¿no? Y para mí eso no funcionaba, ¿no? Sería totalmente, como digo, limitante, ¿no? Y en todo caso, Violeta, lo que se mantiene, o no, nos dirás, Ajá. es el punto de partida, o sea, el disparador de un poema suele ser el mismo, imagen, una idea, una premisa, o también indistinto. También podría ser indistinta, sí. Lo que te digo que se puede mantener como piso en mi escritura es este ir de la mano de idea y materia, y la materia siempre tenerla muy presente, porque, por ejemplo, se tiende, ¿no? En las últimas décadas a consagrar a la poesía conversacional, narrativa, etcétera. Y no siempre tiene que ser así, y a veces se desdeña lo lírico o la palabra precisa, la concreción o la musicalidad en un poema, y yo no sé por qué se recortan esos recursos, y es extraño, pero sucede solamente en Perú, porque al menos en Francia, cuando uno va pues al mercado de la poesía, que es una feria solamente de poesía, todos los años en el mes de junio, y tiene pues como 80 editoriales de poesía francesas, los estilos y los productos poéticos son muy distintos uno del otro, ¿no? No podríamos decir que una corriente prima. A nadie se le ocurría decir, basta que, digamos, el aparato poético funcione bien, esté cumpliendo, digamos, las reglas del arte,
para que sea aceptado, no necesariamente ya declaremos muerto lo lírico o muerto lo narrativo, qué sé yo, ¿no? Esta es una segunda edición, Cosas sin nombre, ¿no? Se publicó por primera vez en 2008. He estado cotejando los poemas que salieron en Vallejo and Company, entiendo que son los mismos, ¿no? No sé si ha Sí, habido variaciones en algunos. son los mismos, ajá. ¿No? Y quería preguntarte, así también como curiosidad, podríamos hablar que son como 27 viñetas o escenas. Lo que quería preguntarte era si en ese mismo orden en el que aparece los fuiste escribiendo, ¿ha habido un proceso de edición? No. Lo que pasa es que este poemario en particular es como una selección de otros textos que fui haciendo como una suerte de diario, ¿no? Y esta idea surgió ya desde inicios del año 2000, en que me tracé una suerte así de anotaciones, la idea de a diario hacer ese ejercicio de observación, y lo mantuve durante varios años, ¿no? Hasta que ya en algún momento por temas de tiempo y esto fue que me desplacé hacia otros campos quizás más de ensayo, ¿no? Pero es solamente una selección de un conjunto mayor, ¿no? Y entonces no hay ningún orden ahí, hay temas sí que se insiste, ¿no? Podemos luego hablar de los temas si quieres, Sí. pero no tiene ninguna prioridad. Quizás de alguna manera el poema de inicio que no tiene número y el del final, sí, se pensaron inicio-final, y luego también de alguna manera el poema número 1, ¿no? Sí, aquí está, ¿no? Después de este verso o advertencia, nombrar lo real es imposible, aparece este poema claro sin número. Dice, ¿no? Ella lava la ropa y en esto no parece haber nada de poético. Tan solo el discurrir del agua sucia entre ropa vieja. Ella no puede imaginar lo oculto en ese instante banal y repetido. La poesía cotidiana se pierde imperceptible en la rutina, ¿no? Ese verso de cierre, también potente, ¿no? La poesía cotidiana se pierde imperceptible en la rutina. Pensaba, ¿no? Claro, siempre se dice que la poesía está en lo cotidiano, en la calle, en que uno se detenga a observarla, pero también no menos cierto es que uno en este tráfago de vivir y de salir, no sé, al trabajo o la rutina, no se percata de lo que hay. Exacto, todo está en cómo observamos la realidad de nuestro entorno, ¿no? Qué tan sensibles somos a ella, qué tan resistentes a la rutinización de las cosas, ¿no? Todo depende de cómo miramos la realidad. Te pueden poner frente a una pared en blanco y tú verla de distintos modos, ¿no? Y para llegar a estas reflexiones, hay como que esta conjunción de lo poético, lo lírico que hablábamos hace un momento, pero también lo reflexivo, ¿no? Yo tenía también, tienes una formación académica, eres docente, eres investigadora. ¿Permea también esa lectura académica en la poesía de manera consciente? ¿Cómo es ese proceso? También, y se hace todo un sancochado en la cabeza. Creo que más en los últimos tiempos, ¿no? Porque la realidad nacional ha estado golpeando fuerte desde creo que 2016 a esta fecha. Lo digo porque en 2016 empezó, digamos, el deterioro de lo democrático y también el surgimiento o resurgimiento de un movimiento feminista fuerte. Entonces, como estuve involucrada en él también, de alguna manera algo cambió, ¿no? Y sí, por el trabajo y demás, son otras lecturas las que me acosan y trato, ¿no? de integrarlas también en lo poético, tratando obviamente de no hacer ensayos en lugar de poesía. Que puede ser un riesgo, ¿no? Claro. Que doblegue ahí la... Creo que en el sentido inverso es mejor, ¿no? O sea, hacer poesía en lugar de ensayo, o sea, ensayos poéticos un poco más literarios, no solamente hacer informes, eso sí es más valorable. Hay varios temas, es decir, quienes todavía no leen Cosas sin nombre, claro, el punto de partida es que lo real no se puede nombrar, está lo cotidiano, pero hay otros temas ahí como el tiempo, ¿no? El poema que aparece numerado como 14, aquí está, que dice, ¿no? El sonido de los relojes rodea el mundo. La medida del tiempo universal es un pacto de caballeros, una maquinaria elegante que encaja las acciones del universo en un bolsillo. Los grandes momentos se reservan y añejan para siglos después.
Las milésimas, en cambio, tienen un rumbo desconocido, como aquellas partículas de polvo que estallan entre cada tomo de historia. Claro, porque fíjate, ¿qué es el tiempo? También es una convención, cómo lo medimos, ¿no? Y también qué cosa es la historia, es lo que creamos a cada segundo, pero se elige, ¿no? ¿Qué cosa es lo que vas a registrar en la historia? Sí, o qué queda también, ¿no? La Claro. versión, como dicen, de los que ganaron la guerra. Exacto, ¿no? Y al final, ¿qué tan llena de mentiras está la historia? Yo a veces me río y digo, bueno, también la historia de la literatura es un género de ciencia ficción, ¿no? A veces. Porque si nos ponemos a pensar, y tú que trabajas en la Casa de las Literaturas, pues yo cuando recién empezaba mis estudios secundarios, pues no había otra literatura que la que estaba escrita en castellano. Y no, estábamos en Perú, pero lo demás no existía, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Otra muestra para hablar de la diversidad de temas, ¿no? El poema que aparece como número 22. Sobre esta tierra baldía, poetas divagan en líneas zigzagueantes. No hay qué decir. Las palabras son una cortina de humo ante un vacío que interpela. La verdad se busca entre los más jóvenes. Sacrificio de vírgenes para leer sus entrañas. Nada se puede encontrar en sus tripas vacías, salvo la imagen perfecta de un pequeño mundo. Las palabras son una cortina de humo ante un vacío que interpela, ¿no? Sí, ese es un poema un poquito así interpelador del rol del poeta, ¿no? Y de esta, a veces, sacralización del poeta joven, ¿no? Siempre hemos tenido ya el poeta joven. ¿Y qué tiene que decir del poeta joven? Bueno, a veces todavía no tiene demasiada experiencia, por eso las tripitas aún están vacías. De repente sí, de repente también. Uno cuando es joven y pertenece a veces a una clase social o tiene determinado problema y es un viejo, ¿no? A los 25 años, ¿no? Pero creo que en general, viejos y jóvenes, tenemos muchas cosas que decir, no solamente por el hecho de la edad, ¿no? A partir de ese verso preguntaba, ¿no? En todo caso, ¿qué tiene que decir un poema? ¿Tiene que decirnos algo de la realidad? ¿Tiene que conjugar con algo que pensamos? ¿Cuál es, digamos? Yo creo que más que decirnos algo de manera así cerrada, ¿no? De clausura, es para abrir, ¿no? Para propiciar ideas, para propiciar no solamente ideas, sino también sensaciones, ¿no? Hablando de eso, otra cosa que también caracteriza mi escritura, que no está tan presente acá, porque aquí estoy, digamos, con un tono poético que no es ni dramático ni cómico, ¿no? O sea, es equilibrado. También en mi poesía, sobre todo en la erótica, por ejemplo, he exaltado mucho lo que es la pulsión, ¿no? Entonces, y ahí en ese momento acudo, por ejemplo, mucho a lo que es la musicalidad del poema, ¿no? Entonces, trato de tensar, de propiciar en el lector determinadas reacciones. Entonces manipulo así al lector y lo empujo a determinado punto, ¿no? Que viene a ser ya propiciado por herramientas así de tensión dramática o de musicalidad, ¿no? Lo voy empujando. Entonces, ese es otro de las constantes también, ¿no? El manejo de pulsiones. O sea, si bien hay una diversidad temática en los 27 Claro. poemas, yo percibo que hay un tono que se mantiene. Quienes están escuchándonos, ¿no? En los dos poemas. Claro, porque es más como la observación externa, ¿no? No hay un yo poético enamorado, deseante, no. Es la observación, como lo dije también en la presentación, ¿no? Desde fuera, de diversas cosas, y es una observación a veces social, pero que está siempre entremezclada, y esa es un poco la riqueza que he querido dar a este poemario. Son como diversas tramas, ¿no? Entonces, una trama reflexionando, por ejemplo, sobre la realidad y el lenguaje, otra va sobre esa realidad que de repente es un poco más social, otra puede ir así, el lenguaje nuevamente y sus convenciones en nombrar lo que es el tiempo, lo que es el género, etcétera, ¿no? Y todo esto forma parte también de nuestro cotidiano, que resulta por ello poético, porque hay diferentes niveles de significación, ¿no? Que a veces no lo percibimos, pues.
Y el poema que leemos es resultado también de una serie de correcciones, ¿no? Hablaba con Roxana Crisólogo, ¿no? Este poema que nos has entregado, ¿cuántas veces ha sido corregido, leído, descartado, añadido, recortado, editado? ¿Cómo es ese proceso en tu caso? Ya, yo no soy tan maniática así de la corrección, pero sí de la concreción. O sea, hay un amigo que habla mal de la poesía de mucha extensión. Me dice, los poemas bufanda tendrían que estar como muy bien hechos para que realmente en toda su extensión mantengan la atención, ¿no? Yo voy a lo que es la palabra precisa, ¿no? Entonces, ya decir que quiero un poema, no sé, totalizante porque tiene, no sé, 10 páginas y esto, no. Es totalizante porque hay diversas tramas, puede ser un poema más corto. Cuando estoy pensando en lo que te estoy diciendo por ejemplo, un poema largo que guarde su tensión. Tengo en la cabeza uno de mis poemas favoritos, que me parece una obra maestra, que es El escrito a ciegas, de Martín Adán, ¿no? Entonces es un poema que tiene, o sea, es un knockout, ¿no? Tiene sonoridad, tiene una serie de ideas existenciales ahí metidas. Es un poema que te lleva a otra dimensión, ¿no? Y es largo, ¿no? Pero el trabajo que se ha dado no me está narrando todo el tiempo a Martín Adán algo, no me está aburriendo. Es la palabra precisa, ¿no? En todo lo que dice. Y eso es muy difícil de lograr. Porque podría ser un ensayo, no sé, sobre una visión social de la realidad, crítica, de género, pero como la poesía Ajá. también puede llegar a ese punto de reflexión y de profundidad, ¿no? Pero como en una foto, claro. Estos poemas de aquí y los que tengo todavía inéditos son como fotografías, ¿no? De hecho que en un tiempo también me dediqué, ya que viajaba mucho, no solamente dentro del Perú, sino también fuera, a fotografiar, ¿no? A veces me tocaba pues estar en momentos así históricos, ¿no? Porque por ejemplo en una época trabajaba en derechos humanos y en el año 97 fue la primera salida del ejército zapatista de los delegados hacia México, DF, y estuve ahí a la salida en San Cristóbal en las casas, ¿no? Esperando la llegada de esta gente. Me acuerdo mucho que la sensación era cuando llegaron que el olor de la atmósfera cambió, se volvió así un olor tierra, ¿no? Entonces hay momentos así históricos muy fuertes que, que tú fotografías mentalmente o lo haces también con una máquina, ¿no? Entonces estos poemas tienen más el formato de una fotografía, pero es una fotografía hablada, ¿no? empezaste esta charla comentándonos que la poesía es como tu alma, ¿no? Y esencia. Y esencia. ¿Y eso implica dedicarle un tiempo diario o esto aparece, se impone y cuando se da? Bueno, lo que pasa es que yo le dedicaba mucho más tiempo antes, luego, como te digo, otras urgencias, y también me parece que algo que ha cambiado fuertemente es el rol del poeta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en los años 80 teníamos a poetas como muy preocupados de lo que iba a ser la poesía peruana como nación, como proyecto nacional. Eh, Incluso tenían ahí intentonas de vida grupal, o sea, era una poesía vital que se vivía, ¿no? Después en los 90 ya los tiempos cambian, la poesía como que se banaliza, en los 2000 ya casi desaparece hasta que nuevamente con las editoriales independientes resurge, ¿no? Pero definitivamente la identidad de poeta ha cambiado, ¿no? Entonces ahora tienes más al poeta que es en realidad no tanto la obra, sino el autor mismo, que por las redes sociales aparece más su fotografía en Facebook o bueno, apareces como una entidad individual, ¿no? Entonces yo no le encuentro sentido a eso porque no creo que los poetas vendamos mucha poesía. Si no hacemos comercio con eso, bueno, no sé cuál sería entonces la idea de presentar mi cara todo el tiempo, haciéndome publicidad como persona. Y entonces ya es esa cuestión
y la misma deriva de la crítica literaria, ¿no? La falta, digamos, de un conjunto humano que esté pensando en esto que pensábamos antes en un proyecto nacional literario más que en un proyecto literario personal, ¿no? Me ha desanimado un poco, ¿no? Entonces, impulso todavía esta idea de lo colectivo, de lo nacional, desde cuestiones ensayísticas o incluso activistas. Y creo que en el mismo canal van otras escritoras, por ejemplo, Rocío Silva Santisteban, ¿no? Es curioso que las dos, por ejemplo, estemos en los departamentos de Ciencias Sociales de la Católica y no en el de Literatura, ¿no? Entonces, algo ha cambiado respecto a la literatura, su estatuto de cómo era pues hace 40 años y a cómo es ahora, ¿no? Violeta, muchas gracias por esta charla. Cerremos pues al estilo de la página que se llama Lee por Gusto y esta sección estrella que es la de los 5 libros favoritos, que busca conocer a nuestras invitadas como lectoras. Me gustaría que esa suerte de mini biografía lectora que se sintetiza, digamos, en 5 libros, de tantos, puedas comentarnos. Bueno, voy a referirme a dos autores principales que me acompañaron desde pequeña y creo que ellos decidieron mi vocación poética y luego la propia vida de ellos también un poco anticipaba la que me iba a tocar vivir luego. Uno fue ese disidente sexual Oscar Wilde, ¿no? Refinado, incluso misógino a veces, pero con una sensibilidad particularísima. Yo, bueno, me leí cuando era pequeña casi toda su obra, ¿no? Cuando digo era pequeña, es que empecé a leer a muy temprana edad y te estoy hablando de mis 8 o 9 años, ¿no? Y otro autor que también leí al mismo tiempo fue Edgar Allan Poe. Entonces, ambos autores, con las narraciones extraordinarias de Poe y los cuentos y teatro de Wilde, son dos que quisiera mencionar definitivamente porque les soy muy fiel y les estoy muy agradecida. De ahí más adelante, bueno, han sido diversos autores, ¿no? En poesía te decía, uno de los grandes me parece que es Hölderlin. Su novela, por ejemplo, versificada, Hiperión, poetizada, ¿no? Porque es una prosa poética más bien, hermosísima, ¿no? Y sus poemas son extraordinarios, ¿no? Un poco lo asimilo a la figura de Martín Adán también, aquí en Perú. Luego, un poco más moderno, si quieres, en poesía, el libro El Cuervo, de Ted Hughes. Ted Hughes es un autor que me gusta porque mete mucho punche ahí en el tema, por ejemplo, de los animales, toda esa poética que tiene animalesca. Y también, para no dejar a la novela de lado, Thomas Mann, ¿no? Los Buddenbrook o Muerte en Venecia son obras así que me han marcado mucho. Muchísimas gracias, Violeta, por esta charla. Violeta Barrientos, Cosas sin nombre, ha salido con álbum del Universo Bacterial, se ha presentado recientemente. Bueno, esto ha motivado esta charla y este encuentro con Violeta Barrientos. Gracias, Violeta. Gracias a ti, Jaime. Y gracias también a ustedes que nos han seguido en esta charla.